Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos sobre una ley europea pionera en el mundo para reducir la deforestación y que acaba de entrar en vigor. Las empresas que importen ciertos productos dentro del mercado europeo tendrán que demostrar con un certificado que no han contribuido a la deforestación. Estos productos englobarán al cacao, la madera, el ganado, el caucho, el café, el aceite de palma y la soja. Muchos de estos productos, por cierto, provienen de América Latina. ¿Puede afectar en las relaciones con ambas regiones? Analizamos esta ley y por qué es importante la lucha contra la deforestación con los eurodiputados César Luena, del Grupo Socialdemócrata. Bienvenido, César. ¿Qué tal? Muy bien. Y con Soraya Rodríguez, del Grupo Renovar Europa. Bienvenida, Soraya. Encantada. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por estar aquí. En los últimos 30 años se han perdido aproximadamente 420 millones de hectáreas de bosques a causa de la deforestación. Con esta ley, ¿se puede compensar de alguna forma esta pérdida, César? Hombre, a futuro, desde luego, es imposible con esta ley recuperar lo ya perdido, no nos vamos a engañar. Pero parar, por lo menos, y decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Seguir cebando una economía que utiliza una importación de productos a base de la tala, en la mayor parte de los casos ilegal, y que además menoscaba derechos humanos de los pueblos indígenas. Yo creo que eso, como europeos, teníamos que cortarlo. Tenemos mucho que ver como consumidores en esa cadena de producción y, por tanto, creo que es una ley, como decías, pionera, que es una ley que va a ser muy útil y que la debiéramos de completar después pues, con leyes de restauración, en primer lugar en Europa, pero también en otras partes del mundo, porque recuperar lo perdido es complejo. Ahora, es complejo, pero se puede hacer. Ahora, poner un punto final, hasta aquí hemos llegado, en cooperación con los países donde se produce esa deforestación de manera masiva, creo que lo podíamos hacer y con este reglamento lo podemos conseguir. Soraya, ¿estás de acuerdo? Sí, absolutamente. La masa forestal que se ha perdido no se va a recuperar porque aprobemos una ley, pero efectivamente es un paso importantísimo. Es la primera ley de deforestación importada porque lo que hacemos es garantizar que lo que llega a nuestros mercados no es fruto de una tala ilegal, de una deforestación, de una destrucción, de una masa forestal, de bosques, que aunque nos pueda parecer, o a las personas que nos escuchan que están muy lejos, conservan más del 70% de la biodiversidad del planeta y la pérdida de esa biodiversidad nos afecta también a nosotros directamente, también a nuestros ecosistemas. Por lo tanto, a futuro, desde luego, podemos recuperar esas hectáreas de bosque perdido. Será necesario poner en marcha leyes y medidas eficaces de restauración, pero lo más importante en este caso es frenarlo y corresponsabilizarnos. Porque muchas veces hablamos de lo que sucede en la deforestación ilegal a muchos millones de kilómetros de distancia, pero tenemos que fijarnos que eso finalmente llega a nuestro mercado. Y ahí es donde asumimos nuestra responsabilidad con esta ley. Esto es muy interesante también por parte de los consumidores que venían pidiendo leyes de este tipo, porque las empresas tendrán que asegurar que realmente todos los productos que consuman los ciudadanos europeos podrán saber que de alguna forma no han contribuido de ninguna forma a la deforestación. Pero ¿hasta qué punto creéis que las empresas van a cumplir? ¿Va a ser suficiente incentivo que haya 400 millones de consumidores en la Unión Europea, César? Yo creo que sí, que van a cumplir. Ahora, tienen que estar los estados detrás. Hemos puesto este sistema de control y de revisión que va a ir por porcentajes, pero los países donde se produce la tala ilegal tienen que involucrarse. ¿Lo van a hacer? Yo creo que sí. ¿Y lo van a hacer las empresas? Yo creo que sí, por interés propio, porque a nadie le interesa vender productos que provienen de deforestación ilegal, que están destrozando la biodiversidad, el planeta y al final las posibilidades de vida también de nuestra especie. Yo creo que lo van a hacer. Como todos estos procesos innovadores en la lucha contra el cambio climático, va a costar, va a llevar un tiempo, no va a ser de hoy para mañana. Pero lo van a hacer, claro que lo van a hacer. Ahora hay que ayudarles, es decir, con un impulso a través de controles, de revisiones, de inspecciones y también, espero que sea en una pequeña parte, pues también en sanciones por parte de los Estados. Así funciona este juego. Son normas que benefician a la inmensa mayoría de la sociedad,
que las empresas tienen que cumplir, que los consumidores quieren y que los estados tienen que apoyar. Sí, yo creo que la ley es una buena ley, establece este principio de diligencia debida por parte de las empresas para garantizar que efectivamente están protegiendo los ecosistemas de los países donde están operando, y a continuación establece un sistema de trazabilidad de toda la cadena de suministro, que es finalmente lo que tiene que llegar a una etiqueta. Pero aquí es muy importante también el comportamiento de los consumidores, de los ciudadanos. Cuando la Comisión Europea comenzó a trabajar en esta ley, se recibieron más de 1 millón de respuestas en la consulta pública, y todas ellas coincidían en que no querían que llegaran a nuestros mercados productos fruto de la deforestación ilegal, de la tala de árboles. En este sentido, los consumidores tienen mucho más valor del que creen, y en el momento en el que ellos tengan a disposición etiquetas que garanticen una trazabilidad medioambiental, un cumplimiento de diligencia debida, si los consumidores lo exigen, indudablemente eso va a cambiar radicalmente el comportamiento de no todas las empresas, pero sí de algunas que no estaban cumpliendo, digamos, con este deber de diligencia. Uno de los países a los que le puede afectar la medida es Brasil, un gran exportador de gran parte de los productos a los que se le afecta esta ley, aunque el presidente Lula da Silva ha mostrado un compromiso claro en materia de deforestación. En la delegación de Brasil, si no me equivoco, hace poco que estuviste viajando a Brasil, ¿tuviste contactos con el país? ¿Cuál es la impresión que recibiste? Con la ministra de Medio Ambiente, con el vicepresidente Gerardo Alckmin, y ellos están satisfechos de esta ley, porque su objetivo, el objetivo de este gobierno, no lo era el de Bolsonaro, que era una fábrica de talar árboles de manera ilegal, de deforestación. Pero el gobierno actual de Lula está de acuerdo. Ellos quieren luchar contra la deforestación ilegal. De hecho, no recuerdo ahora el porcentaje, pero el porcentaje en los escasos meses que lleva de gobierno de reducción de la deforestación en el Amazonas es tremendo. Es un dato muy grande. Es decir, que ya el gobierno se ha puesto en marcha y está trabajando. Pero es que además a ellos también les interesa trabajar por los derechos humanos y en defensa de los pueblos indígenas, que no nos tenemos que olvidar. No estamos hablando solo de cambio climático, de deforestación y de que los consumidores exigen ciertos requisitos sostenibles. Es que estamos hablando también de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que se ven afectados por esas grandes empresas que aplican una deforestación terrible, indiscriminada. Así que creo que Brasil en esto coincide con la Unión Europea y estamos, digamos que en la misma línea, y en la reunión que hemos mantenido hace 3 semanas, que estuvimos diputados europeos, diputadas europeas en Brasilia y en Sao Paulo, fue la línea en la que trabajamos, y es reforzar la aplicación de este reglamento en Brasil. También hay otros países también del bloque de Mercosur que también les podría afectar a la medida. ¿Teméis ahora que, con el objetivo de que se relancen las negociaciones, que pueda afectar en el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur? Yo creo que no. Indudablemente, bueno, yo espero y deseo que Mercosur sea aprobado y ratificado por ambas partes. Llevamos demasiados años en esta negociación, pero en todo caso Mercosur tiene un capítulo medioambiental, como ya lo tienen todos los acuerdos comerciales que denominamos de tercera generación, y creo que hay una voluntad compartida de luchar contra la deforestación y especialmente de conservar el Amazonas. Lo acababa de decir César, pero hoy, y creo que hoy o ayer, el presidente Lula da Silva ha presentado un plan integral de protección de la Amazonía, diciendo además de forma clara que no solamente es una contribución para que su país conserve este maravilloso tesoro de la biodiversidad, sino que está haciendo realmente una aportación brutal a los servicios ecosistémicos de todo el planeta. Y bueno, yo confío indudablemente en que este plan va a ser ambicioso, va a tener efectos, porque de hecho ya en los últimos 4 meses en Brasil la tala ilegal en el Amazonas ha disminuido un 40%. Ese era el dato. Por eso es muy importante
que cuando hablamos de la protección de la naturaleza, de la protección de la biodiversidad, no tengamos una visión un tanto derrotista. Bueno, esto ha pasado, los ecosistemas se degradan. No. Con una voluntad política diferente, con una voluntad política de actuar, podemos realmente cambiar las cosas. Y nuestro planeta, nuestra biodiversidad, está enferma, básicamente por la actuación humana. Y nosotros tenemos la capacidad de cambiar las cosas. Es más, tenemos la responsabilidad, pero también es cierto que tenemos que actuar ya. Por eso esta ley es una muy buena noticia, no para la Unión Europea, es una buena noticia para la humanidad en su conjunto, porque la biodiversidad no conoce de fronteras. Pero hablando de buenas noticias, pasamos a una contrapartida mala, y es que luchar contra la deforestación, aunque es una de las prioridades de la Unión Europea, también en el marco del Acuerdo del Clima de París, hay cierto peligro de que la agenda verde de la Unión Europea se paralice. El presidente francés Emmanuel Macron ha mostrado sus reticencias, cree que hay que poner un cierto freno a la ambición, incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. César. Hombre, el peligro está en que el PP siga girando a la derecha en este aspecto, pero no solo en este aspecto, que siga girando a la derecha en una estrategia electoral ante las elecciones que tienen en España, en Polonia, el año que viene en las elecciones europeas. Ese es el peligro, porque el Pacto Verde Europeo está firmado por varios grupos, proviene del principio de la legislatura y está funcionando, está teniendo unos resultados muy buenos, tanto dentro de Europa, como lo decía la Soraya, para el resto del mundo. ¿Cuál es el problema? El problema está en que si el PP europeo decide girar a la derecha, se lleva consigo, con ese giro, se lleva una parte importante de una agenda compartida, mayoritaria en Europa. Una parte central de esa agenda es la agenda para luchar contra el cambio climático y para establecer un pacto verde europeo y para desarrollarlo. Entonces, esa respuesta la tenemos difícil dar los demás, porque dependemos primero de ese giro a la derecha del PP y después, empecemos a decirlo, de una lucha interna entre las posiciones más pragmáticas o moderadas de Ursula von der Leyen y las posiciones extremistas de Manfred Weber. Es decir, es también una lucha en el seno de la democracia cristiana y los socialcristianos dentro de Alemania. Eso es lo que estamos viviendo ahora. El resto de grupos, unidos y fuertes, podemos hacer una mayoría. La semana que viene, por ejemplo, para aprobar en primera instancia la Ley de Restauración de la Naturaleza, donde Soraya Rodríguez y yo mismo estamos trabajando casi de manera full time en las últimas semanas. Y puede que tengamos una mayoría el resto de grupos. Ahora, hombre, sería conveniente que el PP no se salga y se marche a la montaña de la extrema derecha y del grupo de Identidad Nacional y ECR. Estaremos muy pendientes de esta ley y también de cómo evoluciona también la ley contra la deforestación. Soraya, César, muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.